¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista. Ya saben que pueden seguirla a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy vamos a hablar de la realidad de Venezuela, pero vamos a intentar desentrañar las raíces profundas de la ideología que está gobernando todavía Venezuela y también otros países de Latinoamérica, con una experta, con una politóloga, Lorena Arraiz. Es además directora de la agencia o consultoría política, la Strategy.com, y que hoy está con nosotros en el estudio. Lorena, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Creo que he dicho bien el Buenos nombre, la días. Strategy.com. Sí, la estrategia. Estaba diciendo que vamos a desentrañar las raíces profundas de lo que tú llamas el populismo del siglo XXI, que no es el socialismo, sino otra cosa, ¿no? Sí, el concepto está basado en o es una paradoja de eso que Hugo Chávez llamó el socialismo del siglo XXI, y lo hemos llamado populismo porque el socialismo tiene unas bases, ¿no? Ideológicas y sobre todo accionarias. El populismo no. El populismo está basado simplemente en un discurso, en demagogia, pero sin ver verdadero progreso y bienestar en la población, que es lo que en teoría sí promueve el socialismo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso en lo que hemos basado el concepto y lo hemos aplicado en distintos países de Latinoamérica, e incluso podemos hacer alusión a algún tema en España, por supuesto. Y bueno, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, por supuesto, lo hemos visto incluso en Bolivia, en Ecuador, con sus matices, pero también en Ecuador. Y bueno, tenemos muchos ejemplos de cómo ese populismo del siglo XXI pues ha mermado en las sociedades latinoamericanas, y bueno, también hemos visto cómo está yendo en picada, ¿no? Vamos a ver ahora en qué para todo eso, y cómo podemos ahora evaluarlo, ¿no? Sin embargo, el populismo del siglo XXI, como tú dices, parece que ya está en retroceso, ¿no? En Argentina ha perdido el poder, en Bolivia recientemente un referéndum Sí. ha frenado, digamos, la intención de Evo Morales de perpetuarse en el poder, y en Venezuela, que es el país que más nos interesa, la Unidad Democrática ganó las elecciones Sí, legislativas. así es. Es que, claro, al ser el populismo una demagogia, al no pasar de un discurso, evidentemente si no tienes unas bases y si no tienes un progreso y un bienestar para la gente, pues tu proceso pues queda coartado en algún momento. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que la gente, las sociedades, los ciudadanos de a pie, pues se tropiezan y se tropiezan siempre con la misma piedra de no poder avanzar social ni económicamente. Y bueno, eso lo hemos visto en Argentina, la era Kirchner o la era K, ¿no? Como se conoce, pues vio su fin, ¿sabes? Que Cristina Kirchner sigue en la acción política, pues claro, y lo va a seguir, pero ya no lleva las riendas del poder. ¿Por qué? Porque los ciudadanos así lo decidieron, eligieron por un cambio que representa, en principio, por lo menos una esperanza de mejora para la población argentina. En Venezuela lo hemos visto en las elecciones de diciembre en la Asamblea Nacional, donde también pues, hubo un claro revés a ese gobierno populista, que tiene allí ya casi 17 años, y que pues hemos visto que la gente ha dicho, mira, ya no queremos más esto. Si bien es cierto que no ha sido el cambio de gobierno, de ejecutivo, pues bueno, el cambio en el legislativo también es muy importante, aun cuando no seamos un país parlamentario, sino presidencialista. Es decir, hemos visto desde diciembre que ganó la Asamblea, hemos visto coartadas muchas de las intenciones y de las acciones y de las leyes propuestas por esa nueva Asamblea Nacional, las hemos visto coartadas por un ejecutivo que finalmente es el que tiene que decir sí o no a lo que dice la Asamblea, ¿no? Es un poco al revés de lo que pasa aquí en España. Entonces, claro, pero eso sigue allí, se sigue trabajando, y por lo menos es un paso firme para ese cambio político y social que tanto necesita Venezuela. Y por otro lado, pues en Bolivia también hemos visto claramente cómo la sociedad boliviana ha dicho: no queremos que Evo Morales siga postulándose a la presidencia, ya tiene 10 años en el poder, y aunque el Banco Mundial diga que Bolivia tiene pues grandes avances económicos, que puede tenerlos o no, pero igual si esos avances económicos no se traducen en bienestar para la población, volvemos a lo mismo, pues entonces no sirve mucho, ¿no? Entonces, claro, también le han dicho, mira, tú puedes seguir gobernando hasta que se acabe tu periodo sin ningún problema, pero no te vuelvas a presentar. Pero luego cada populismo tiene su propia
idiosincrasia y no es lo Sí, mismo el populismo boliviano, del populismo venezolano o del populismo de Ecuador, por ejemplo. Claro. El populismo chavista es la peor versión de los populismos que se están poniendo ahora sobre el tapete. Hombre, el populismo chavista es el padre, ¿no?, de este concepto que estamos desarrollando de populismo del siglo XXI. Siendo el padre, pues mejor o peor, yo creo que más allá de mejor o peor, significa que tiene como todas las ideas, ¿no?, sembradas. Ha sido el que ha ido pues sembrando esas ideas en Latinoamérica y por supuesto, y bueno, y en España, y por supuesto tiene más fortaleza, digamos, aunque ahora esté en picada, tiene más medios, tiene más herramientas quizás, o las ha tenido durante todo este tiempo, y bueno, claramente... ¿Qué piensas tú cuando yo te digo si alguien es el padre, ¿no?, de algo? Entonces, lamentablemente... El chavismo es el padre de los populismos que se han desarrollado en Latinoamérica durante los últimos 20 años Claro, o sin los duda últimos alguna, 15 años. sin duda alguna, por supuesto. Y hay un peligro en Venezuela ahora que parece que el chavismo está en retroceso, no que lo parezca, es que es una realidad después de las elecciones legislativas, de que se produzca una peronización del país, de como ocurrió en Argentina, que después del peronismo propiamente dicho, del general Perón, luego todo se convirtió en peronista en Argentina. Sí, en Argentina esto ocurrió claramente hasta el sol de hoy, digamos, eso sigue existiendo, está la sombra de Perón e incluso la sombra de Evita, ¿no? Sí, hasta el punto de que peronista puede ser una persona de izquierdas o una cualquier persona cosa, de derechas sí, o sí. lo que se quiera ser, Sí, señor. prácticamente. O sea. En Argentina eso es así, sigue siéndolo, lo fue durante la era Kirchner y lo va a seguir siendo allí. En Venezuela yo creo que claramente está una tendencia a eso, porque ¿qué fue el peronismo después de Perón? Fue pues el mantenimiento o el tratar de mantener la figura, la idea de Perón, todo lo que representó. Y volvemos, todo esto no son más que términos emocionales, ¿no? Son términos que mantienen a la población, a las sociedades atadas a una creencia, a un sentimiento, más que a una razón, ¿no? Entonces sí, partiendo de eso, pues sí hay una peronización de Chávez o de la figura de Chávez en Venezuela, hasta tal punto que casi 3 años después de su muerte, pues en Venezuela se sigue citando el legado de Chávez, se sigue hablando del comandante eterno, se sigue mentando el nombre de Hugo Chávez, incluso en la televisión pública venezolana, donde se menciona todos los días y se pasan programas donde Chávez está hablando, etcétera, ¿no? O sea, claramente sí hay este proceso también en Venezuela. Antes estabas hablando de España, de las conexiones que se han establecido con el populismo latinoamericano. En España, claramente, a pesar de que hay personas que parece que no lo quieren ver, a través del partido Podemos, que ha desarrollado también trabajos de asesoría en Venezuela y que se ha nutrido también del propio proceso chavista para luego trasladarlo a la realidad europea. Pero claro, aquí hay realidad, por ejemplo, no sería concebible una publicidad institucional donde se mezclara lo político de esa forma tan evidente como en los países de Latinoamérica. Claro, cada realidad es distinta y obviamente si cada realidad dentro de Latinoamérica es distinta, pues si pasamos de continente, pues obviamente hay otras cosas que influyen, ¿no? Por ejemplo, aquí está la Unión Europea, está una institucionalidad que de alguna manera u otra, con sus cosas, pues funciona un poco más, ¿no? Entonces, claramente no estaría así, pero es que lo que hemos tratado también de plasmar en diferentes oportunidades es que no solamente es, o sea, no es el plagio de un modelo, no es que estamos plagiando este modelo y trayéndolo a España, eso es absolutamente imposible, ¿no? Por contexto, por situación política, económica, por historia, cultural, etcétera, ¿no? Lo que hay que ver es un poco más allá de eso, es cuáles son las bases ideológicas, discursivas de este proceso de populismo del siglo XXI que se dio en Latinoamérica desde hace 15 años, o 15, 20, y que ahora está siendo trasladado a España desde otro contexto, pero con unas bases ideológicas y discursivas que son, no digamos iguales, pero vamos, súper similares, ¿no? O sea, tú puedes coger un discurso
de Hugo Chávez en el año 1999, que fue cuando llegó al poder, y coges ahora un discurso del señor Pablo Iglesias, por ejemplo, y los vas a ver las similitudes, es imposible no verlas, a menos que no quieras verlas. Claro, es que aquí en España, y tú como buena conocedora de la realidad española, estás viendo que hay personas que dicen, no, es muy distinto, pero personas tienen en su memoria al Hugo Chávez ya muy instalado en el poder, con su boina roja en el balcón de Miraflores. Exactamente. Pero efectivamente, si vas al Hugo Chávez que estaba a punto de entrar en el poder, era otro perfil de persona, más parecido al Pablo Iglesias de ahora. Pablo Iglesias de ahora, es que claramente a mí mucha gente me ha dicho, pero es que aquí Pablo Iglesias o Podemos en general no va a ser nunca todo lo que hizo Chávez y tal, es diferente, no sé qué, ya, pero es que no lo concibes hoy. Nosotros los venezolanos en 1999 no concebíamos de ninguna manera ni el 1% de lo que Chávez terminó haciendo 17 años más tarde o 14. Entonces, claro, obviamente si lo ves desde un punto de vista parcial y subjetivo, pues probablemente lo veas distinto, porque lo es, contextualmente lo es. Mira, ahora estamos viendo una imagen de Pablo Iglesias sonriendo, también ha pasado alguna de Pablo Iglesias llorando. Hablas tú en un trabajo tuyo en el populismo del siglo XXI, lágrimas, sentimentalismo, religión. Aquí lo de la religión no lo toca Podemos, ¿no? Porque es un asunto como más... Es muy delicado aquí, claro. Promesas de seguir dando al pueblo la dignidad que se merece, pero con una dignidad que nunca llega, porque nunca llega. Entonces, es realmente lo mismo que está haciendo Podemos ahora. Es que es exactamente lo mismo. A ver, yo siempre explico esto de una manera muy concreta, ¿no? Y es, tú imagínate en Venezuela, aquí con los desahucios, y en Venezuela con las personas que no tienen casa, o sea, directamente no hay desahucios, hay personas que no tienen dónde vivir. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si alguien a esta gente en Venezuela le dijo, que fue lo que ocurrió, le dijo, yo estoy contigo, estamos hablando de un discurso, estamos hablando de sentimientos. El empoderar, ¿no? Claro, lo estás empoderando cuando le dices, yo estoy contigo y yo voy a hacer que tú, que estás en la miseria, surjas de allí y crezcas, pero tienes que hacerlo de mi mano. Yo te voy a llevar, ¿ok? Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre eso y un discurso de Pablo Iglesias donde reivindica... discursivamente, reivindica a estos desahuciados o a las personas que han sufrido determinadas consecuencias de la crisis que ha habido en España, que la ha habido y que hay gente que sí está pasándola mal, vale, pero lo que estás haciendo es capitalizando un proceso que ocurrió, por ejemplo, el 15M, estás capitalizando, ¿cómo se llamaban las personas que promovieron el 15M? Se autodenominaban indignados. Entonces, si tú te autodenominas indignado, cualquier persona que diga de cualquier manera que te va a devolver tu dignidad, tú te ves casi obligado sentimentalmente a seguirle ciegamente. Y es lo que está pasando con Podemos y fue lo que pasó en 1999 con Hugo Chávez. Es un discurso totalmente emocional, dices tú, desde el propio nombre que se han dado. Podemos, es algo que no hace referencia a nada, a ninguna ideología, es simplemente un resorte emocional, ¿no? Claro, es un resorte emocional, como tú te sientes estancado, te sientes frustrado, te sientes, te han traicionado, etcétera, ¿no? Indignado, ¿no? Oye, y yo te levanto, te doy mi mano y te digo, ven, que juntos, que además es parte del eslogan de este partido, juntos podemos. Hombre, si tú estás triste un día o te sientes muy mal por algo y viene alguien y te da la mano y te dice, ven, que yo te ayudo y vamos a salir de esta, por supuesto que te sientes mejor. Y por supuesto que vas a ir con esa persona. Es que eso no es algo nuevo, eso no es algo que estemos sacando debajo de la mesa. Eso psicológicamente es un procedimiento natural. Entonces lo que ha hecho Podemos y lo que ha hecho Hugo Chávez ha sido eso. Además, hace referencia en tus trabajos, Lorena, a la similitud de los dos momentos que dieron lugar al populismo en Venezuela y a lo que está ocurriendo ahora en España. Había en Venezuela un bipartidismo, dos partidos predominantes, la gente se cansó de ello, había corrupción y ahí, en esa grieta, se metió el chavismo, ¿no? Claro, es un poco lo que está pasando aquí también. Es que, mira, insisto, el contexto puede ser muy distinto, pero es que no te puedes quedar en las características particulares. No puedes decir, es que aquí la pared es azul y allá era verde. Es que no. Se trata de, tú tienes que mirar un poquito más allá de eso. En Venezuela, en efecto, en 1999 existía un bipartidismo que estaba
enraizado en Venezuela tal como lo estaba hasta hace unos meses el bipartidismo en España, tal cual, no era distinto. Ahora la gente no ve a Venezuela así, pero Venezuela estuvo así, justo a la hora de llegar Chávez. Entonces, claro, Acción Democrática y COPEI, que eran los dos partidos que estaban en el poder por años, 40 años, es que es lo mismo. O sea, los tienes allí y estaban, esta vez gobiernas tú, esta vez gobierno yo, esta vez gobiernas tú. ¿Qué pasa? Este señor, claro, eso genera corrupción, eso generó un montón de desafección política, que es otro de los puntos que nosotros tomamos como causantes, ¿no?, de este populismo. Hay una desafección política producto de ese bipartidismo que cayó en la corrupción, que hizo que la gente dijera, ya yo no creo más en esto, pero no creo en más nada tampoco, ¿no? O sea, es como, bueno, hasta que llega este Mesías, que también es un tema, ves que todos son conceptos emocionales, ¿no? Entonces, llega este Mesías y te dice, sí, todo esto está muy mal, pero yo te voy a sacar de este despeñadero donde te han llevado estos políticos corruptos de 40 años de gobierno, yo te voy a sacar de allí y ahora tú vas a ser el protagonista de tu propia política, de tu país, del progreso, de un montón de cosas que se quedan en palabras porque es demagogia. Entonces, si llevamos eso a la actualidad, eso te estamos hablando del año 99 en Venezuela, repito, si llevamos eso a la actualidad en España, claramente el contexto es distinto, sí, pero las características básicas, profundas, son las mismas. El bipartidismo, la gente se cansó del PP y el PSOE, además hay un halo de corrupción en torno a ambos partidos, o a uno más que otro, da igual, y pues claramente la gente comenzó a alejarse de eso. Cuando comienzas a alejarte de eso, lo que encuentras es, yo no creo en nada de lo que está pasando aquí, yo genero un movimiento aparte y antipolítico, como comenzó siendo el 15M, por cierto, antipolítico, antisistema, antitodo, ¿ok? Y este gobierno, este movimiento social, claro, termina siendo capitalizado por la gente de Pablo Iglesias y lo que luego se transforma en Podemos, como en Venezuela lo hizo Hugo Chávez, que era una sola persona diciendo yo te doy la mano, hasta que se dio cuenta que, claro, darle la mano a varias personas le estaba atrayendo gente, y cuando le atrajo gente, entonces dijo, yo con esto puedo hacer un partido, y formó una cosa llamada el Movimiento Quinta República, movimiento. O sea, el nombre de su partido para lanzarse a las elecciones en el 99 fue Movimiento Quinta República. ¿Por qué? Porque había habido 4 repúblicas y que él no le parecían. Entonces, ¿qué estás diciendo con eso? Movimiento, ¿verdad? Estás llamando emocionalmente a la movilización y además Quinta República. O sea, estamos haciendo un cambio histórico en Venezuela. Abrir un nuevo proceso vamos a crear una nueva etapa. Claro, aquí, y aquí, ¿qué están haciendo? Con un movimiento llamado Podemos. O sea, es que si lo Luego comparas, también la gente piensa, por ejemplo, y es muy de los populistas también, hasta que se introducen del todo en el poder, pactar con lo que hay, que es lo que está proponiendo ahora Pablo Iglesias, de pactar con el PSOE. Entonces, la actitud del PSOE es la correcta, de querer pactar a toda costa con Podemos, pensando, bueno, nosotros, PSOE, que es un partido socialista no populista, la europea, socialdemócrata, pactamos con ellos y nosotros los limamos, los metemos en vereda, como se suele decir, pero les puede salir mal la jugada. Claro que les puede salir muy mal, o sea, ojalá no sea así, obviamente, ¿no? No es que uno esté aquí deseando nada, pero es que, insisto, o sea, es un arma de doble filo. Entonces, claro, una vez que el PSOE le abra la puerta a Podemos, o el PSOE o quien sea, le abra la puerta a Podemos, claramente eso puede salir muy mal. Otra cosa sería, claro, el sistema electoral y político aquí es distinto que en Venezuela, eso es otra cosa, pero otra cosa sería que Podemos hubiese ganado la mayoría de votos, o sea, y que indiscutiblemente pues tuviese que formar gobierno. Si tú me dices que eso es así, pues es que, bueno, la sociedad está pidiendo eso. Que luego sea una equivocación o no, pues se verá con la historia, pero bueno, por lo menos sabes que lo decidió la gente, ¿no? Que fue lo que pasó en Venezuela. Luego, no es así. Es decir, todavía a Podemos le falta mucho, aunque tengan sus apoyos y tal, le falta muchísimo en la sociedad y personalmente espero que le siga faltando, vamos, pero le falta mucho como para tener ese poder que te da solamente, que te da el pueblo. Entonces, no es el pueblo quien le está dando el poder, se lo están dando los políticos.
Entonces, eso sí me parece peligroso y además me parece muy delicado, ¿no? Porque si vemos los resultados electorales del 20 de diciembre aquí en España, pues la gente no dijo precisamente que quería que Podemos gobernara, ni siquiera dijo en líneas generales que quería que una formación de izquierda gobernara. La gente dijo que seguía confiando de alguna manera en el PP, aunque no tanto como antes, porque hay desafección y porque hay corrupción y porque hay una serie de cosas, pero bueno, en la mayoría. Luego el PSOE y entonces luego estas nuevas formaciones como Podemos y bueno, por otro lado Ciudadanos. Entonces, ¿qué hay que pactar? Sí, porque eso es lo que dicta la Constitución española, vale, pero ¿bajo qué condiciones vas a pactar y en qué va a quedar ese pacto como para que tú pongas en riesgo la Constitución y la democracia en España, ¿no? Yo sí creo personalmente que pactar con Podemos sería un arma de doble filo. Ha habido en esta última etapa en España, que se ha visto muy claramente en las últimas elecciones, una irrupción brutal de lo que es la comunicación política, que ya se está usando en Latinoamérica, donde nos llevan bastantes cabezas de ventaja, ¿no? Y se ha visto con Ciudadanos, se ha visto con Podemos, sobre todo, ¿no? Sí, usar bueno, el marketing político que antes no se usaba de esa manera aquí, ¿no? sí, claramente aquí el proceso de, por ejemplo, en campañas era muy tradicional, de alguna manera lo sigue siendo, pero como dices, este año o en el año pasado, 2015, pues hubo bastante movimiento en este ámbito, ¿no? A ver, insisto, si el populismo es, o estamos describiendo este populismo del siglo XXI como un proceso discursivo, sobre todo, pues claramente esta gente tiene primero un carisma nato, ¿no? que hace que las cosas fluyan de otra manera y eso de alguna manera ha obligado a los otros partidos a competir en la misma liga, ¿no? O sea, es bueno, vamos a ver cómo contrarrestamos el peso de esto porque lo tiene. ¿Okay? Y por otro lado, bueno, lo que hemos llamado la americanización de las campañas, que bueno, claramente es un punto muy álgido. Nosotros en la Strategicom, por ejemplo, creemos firmemente en la profesionalización de esta área, o sea, de la comunicación política, porque tradicionalmente la gente, sí, vale, los políticos iban a las casas y tal, y vale, muy bien, y eso hay que seguirlo haciendo, ojo. Pero también estamos frente a otra realidad, ¿no? Estamos en una realidad donde existe el Internet, donde existen las redes sociales, donde existen muchas cosas, y tú tienes que aprender a dirigirte como político a esos distintos targets, porque el que está en Twitter no es el que está en la puerta de su casa, el que está en Instagram o en Facebook o tal, de repente no es el mismo señor que se sienta todos los días frente a la tele, que la tele sigue siendo, por cierto, el medio más utilizado. Te pregunto, como experta en comunicación política, el ver a los políticos, que los estamos viendo en España por primera vez, por ejemplo, en la cocina, preparando un plato, o cogiendo setas en el monte, o tirándose desde un puente, ¿eso no es populismo también del siglo XXI? Eso podría estar en el populismo del siglo XXI porque también estás moviendo emociones y estamos partiendo de que este concepto de populismo es mover las emociones. ¿Qué pasa cuando tú como ciudadano ves al político con el que simpatizas y al que no? Lo ves en un programa de televisión de distinta categoría, vale, estás allí viéndolo y ves este lado más humano, ves el no sé qué, que si cuando era pequeño, que si fue al colegio tal, que si era buen estudiante o mal estudiante, que si se ríe o llora o lo que sea. Eso, claro, eso también le hemos llamado, está dentro del concepto de la espectacularización, ¿no?, de la política. Y eso, claro que entraría en una arista del populismo. Lo que pasa es que es algo, es como un punto, ¿no?, dentro del asunto. Lo que nosotros llamamos populismo del siglo XXI se quedaría, para hacer la comparación que me estás poniendo, se quedaría en el programa de televisión, ¿sí? O sea, no llevaría a una acción concreta después de eso. Y aquí pues no lo sabemos. En teoría pues la gente, los políticos que están saliendo en la tele y tal, o sea,
Es una forma de conocerlos también como personas, ¿no? Sí, y está impulsada por ese populismo, sí lo está. Porque claro, al ver, es lo que te decía con Podemos, por ejemplo, Podemos tiene todo este carisma y tal, y bueno, los otros partidos dicen, bueno, vamos a ponernos un O poquito... sea, Podemos es el que ha hecho a los otros ponerse Hombre, en ese nivel. un poco sí. Y se nos está acabando el tiempo, pero una pregunta sobre la realidad de Venezuela, que lógicamente también conoces muy bien. ¿Piensas que será el año 2016, el año del cambio en Venezuela, en la presidencia de la República, del cambio definitivo? Bueno, yo creo que el proceso en Venezuela está bastante desgastado. El proceso revolucionario, este populismo del siglo XXI está muy desgastado, sobre todo ya no porque está desgastado el discurso, que también, sino porque está desgastada la gente. O sea, la gente la está pasando muy mal. Esto no es un cuento de camino, esto es la realidad, la gente está pasándola muy mal, hay gente que muere, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que mueren por no tener medicamentos que son básicos y que están dentro de cualquier cesta básica medicinal, por llamarlo de alguna manera, de cualquier país. Y bueno, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay no sé qué, entonces claro, la gente ya no aguanta más. Yo creo que si se saben hacer las cosas desde la oposición venezolana que está encaminada y que está intentando pues llegar a un acuerdo que no sea tampoco una reacción, ojo, que no sea una reacción a este movimiento extraño que tienen en el gobierno, pues mientras sea algo planificado, organizado y que se sepa hacer, yo creo que sí puede traer el resultado de un verdadero cambio ya a nivel ejecutivo en Venezuela, pero bueno, eso hay que trabajarlo muy bien. Pues Lorena Raiz, politóloga, gracias por estar con nosotros analizando la realidad política de España y también de Venezuela. Gracias, hasta otra. Gracias a ti, Javier. Bueno, pues esta ha sido una entrevista muy interesante con Lorena Raiz, es consultora política, es politóloga, también directora de la Strategicom, una consultoría política. Es nuestro tiempo de entrevista, ya saben que pueden seguirlo a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque llegan ahora las noticias. Hasta ahora.